Empezamos con esta luz porque esta es la luz real del despacho. Es decir, hoy son las 5 menos 4 de la tarde, como se vio claramente en los inserts de entrada que fueron filmados hace un ratito. Es un día muy luminoso en la ciudad de Buenos Aires, y esta es la iluminación que hay en el despacho de un diputado nacional, en el que trabajo no solo yo, sino mis 8 asesores, en condiciones de trabajo que son inferiores, creo yo, a la de cualquier supermercado de barrio. Es una vergüenza que las condiciones en las que vemos de trabajar, pero no es una casualidad. Yo creo que forman parte de una forma de humillación permanente desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. En el año 2009 se abrió una etapa que parecía ser nueva en el Parlamento. Quienes se presentaron a las elecciones como opositores al sistema kirchnerista tuvieron los votos suficientes para consolidar lo que se llamó el Grupo A. Y hay un gran desencanto en la población, porque lo cierto es que desde ese Grupo A, que aparentemente tenía la mayoría, se pudieron impulsar muy pocos proyectos de ley y se pudo hacer muy poco para ponerle freno a los atropellos kirchneristas. A mí me gustaría dar una pequeña explicación de eso, porque me siento responsable como diputado de la oposición. La primera explicación es evidente, basta ver, creo que el emblema principal es el doctor Menem, ¿no? El emblema principal de quienes se presentaron a las elecciones como miembros de la oposición y después, por motivos que es fácil suponer, votaron siempre con el kirchnerismo, es el doctor Menem. Bueno, hay muchos doctores Menem, no solamente en el Senado de la Nación, sino también en la Cámara de Diputados. Y yo invito a todos los que están justamente desencantados con la oposición a distinguir las diferentes oposiciones y a revisar en cada uno de los proyectos de ley que llevó adelante el kirchnerismo quienes han votado sistemáticamente con el Frente para la Victoria, a pesar de seguir diciendo que esto es un escándalo intolerable de la democracia. Eso es una primera observación. La segunda observación es que apenas terminada las elecciones del 2009, el kirchnerismo estaba fuertemente derrotado. Era el momento en que la oposición pusiera condiciones, le pidiera respeto de las instituciones, pidiera que individuos nefastos como Jaime o como Moreno se fueran del gobierno. Y la verdad es que la oposición no hizo nada de eso. El gobierno llamó en aquel momento a un diálogo, mientras la presidenta de la Nación se reunía 4 horas con el señor Grondona para negociar el fútbol para todos. Citó a toda la oposición que había ganado las elecciones a reunirse con un ministro devaluado como Randazzo, sin ninguna capacidad de decisión, y toda la oposición fue, con una excepción, que fue la coalición cívica. Nosotros en aquel momento nos sentimos muy incomprendidos. La mayor parte de la opinión pública nos dijo
que nos estábamos equivocando, que había que ir a dialogar con el ministro Randazzo. Nosotros dijimos que no dialogábamos con los representantes de un gobierno corrupto y en todo caso dialogábamos acá, en el Parlamento, en el lugar donde se parla, del verbo italiano parlare, donde se habla, que es aquí, y que estábamos dispuestos a hablar con toda la oposición, pero si el gobierno nos daba señales de otra forma de proceder, era ir a humillarse, a pesar de haber ganado las elecciones, era ir a entregarle esas elecciones y esa responsabilidad que los ciudadanos nos habían dado a nosotros, a entregárselas y ponérselas en sus manos al gobierno, en manos de un ministro devaluado como Randazzo. Toda la oposición fue, y el resultado fue que en los siguientes 6 meses el gobierno recuperó la iniciativa, metió la ley de medios, metió el fútbol para todos, metió toda una serie de disposiciones que le permitieron recuperar la iniciativa y estar hoy en una situación importante desde el punto de vista electoral. Yo quiero recordarle a la gente que a veces generaliza y dice la oposición que sería bueno que recordaran aquel episodio del diálogo del 2009, que recordaran quiénes fueron a ese diálogo mentiroso y quiénes nos quedamos en el Parlamento defendiendo los valores de la República. Antes de comenzar con la exposición de la agenda legislativa y de los 15 proyectos de los que les voy a hablar, quisiera mencionarles que las ideas más generales con respecto al país, a la Argentina, al siglo XXI y a las formas en que la Argentina debe insertarse en lo que hoy es una gran sociedad global basada en la información y el conocimiento, están en este libro que la Coalición Cívica ha editado, El futuro es hoy. Quisiera mencionarles que las ideas más generales con respecto al país, a la Argentina, al siglo XXI y a las formas en que la Argentina debe insertarse en lo que hoy es una gran sociedad global basada en la información y el conocimiento, están en este libro que la Coalición Cívica ha editado, El futuro es hoy. Quienes quieran comprar el libro tienen que saber que lo recaudado va a ir a la campaña de la Coalición Cívica. Es una de las pocas formas que tenemos de financiarnos en una campaña electoral que se anuncia dominada, por un lado, por las enormes sumas que el oficialismo gasta desde los medios públicos y por el otro lado por los aportes de millonarios a las campañas de algunos partidos de la oposición. Nosotros tenemos medios muy modestos y la compra del libro es un acto político en el sentido de conocer nuestras propuestas que existen, aunque a veces son difíciles de denunciar porque el oficialismo maneja y gobierna la agenda y con sus atropellos nos obliga a ponernos en una situación permanente de defensa de la República y las instituciones, y es también un acto político en el sentido de que es una colaboración a la campaña de un partido que siempre se ha caracterizado por la transparencia en el manejo de sus fondos. El primero de los proyectos es Un chico, una compu. La escuela sarmientina fue edificada sobre un concepto fundamental, que era que los chicos que no pudieran por lo menos leer y escribir no iban a poder integrarse a la sociedad del siglo XX, iban a quedar relegados a los peores trabajos, a los peor pagos y a la marginalidad social. Hoy eso no basta, con saber leer y escribir no basta, es necesario saber manejar una computadora, es necesario saber entrar a Internet, buscar información, clasificarla, y por lo tanto la presencia de una computadora en el pupitre de cada uno de los chicos de una escuela pública es un derecho que tiene cada uno de los chicos. Nosotros decimos desde la Coalición Cívica que queremos un gran país de clase media. Nadie va a ser de clase media en el siglo XXI si no sabe manejar una computadora. Y por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de que todos los chicos del país tengan, independientemente de que sus padres se los pueda o no comprar, una computadora con la cual trabajar. Esto es la parte elemental. Es cierto que ha habido diferentes iniciativas de este tipo, tanto a nivel provincial como del Poder Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que no existe todavía. Primera cosa, este proyecto, el mío, fue el primero de los proyectos presentados en este sentido y además es anterior a todas las iniciativas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto que yo presento garantiza que si de aprobarse, garantizaría que todos los chicos, alumnos de las escuelas públicas, primarias y secundarias del país, y no solo las secundarias, y no solo los de las provincias cuyos gobernadores se preocupan, sino todos los chicos del país tengan una computadora en su pupitre. Y el proyecto viene asociado además a dos aspectos que no han sido, en mi opinión, suficientemente contemplados en los demás. La creación de un polo productivo de estas computadoras, es decir, el desarrollo
de una industria tecnológica avanzada que produzca estos artefactos y otros, y por el otro lado una revolución en los métodos de enseñanza. Lo que nuestros chicos tienen que aprender en la escuela es sobre todo esto, no una serie de nociones que con la evolución tecnológica rápida se pierden en pocos años, sino a aprender a manejar el idioma computacional, a buscar información, a procesarlo, a discutirlo con sus compañeros, a elaborar informes, porque esto es exactamente lo que va a requerir el siglo XXI de ellos. La integración regional es una de las claves de la política del futuro, una de las grandes claves de la política del siglo XXI. Y por lo tanto, necesitamos avanzar en una verdadera integración que no sea solamente económica, sino que sea sobre todo política e institucional. Y para eso había un compromiso que ya se venció de que lo que hoy es la Asamblea Parlamentaria del Mercosur, el así llamado Parlamento del Mercosur, se transforme en un verdadero parlamento. Cuando decimos un verdadero parlamento, quiere decir que hay diputados elegidos directamente para representar a los ciudadanos en ese Parlamento y no solamente diputados nacionales que viajan una vez por mes a hablar de lo que no pudieron estudiar porque no tienen tiempo. Quiere decir además que ese Parlamento tiene que tener capacidades legislativas. Necesitamos cumplir el compromiso que ya está vencido de la elección directa a parlamentarios del Mercosur. Y para eso hay que reformar la ley electoral e incluir una elección directa de parlamentarios. Esto es fundamental, además, para acercar los ciudadanos argentinos y de todo el Mercosur al proceso de integración. Otro de los proyectos que he presentado en relación a la integración regional es el Seminario para la Integración Regional Sudamericana. En lo que estoy pensando es en que los países que forman parte del Mercosur y de la UNASUR celebren todos los años un gran seminario de 200, 300 y cada vez más jóvenes, estudiantes de relaciones exteriores, estudiantes de ciencias políticas, gente de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la integración regional, políticos, líderes parlamentarios, parlamentarios del Mercosur, y que en este seminario se discutan las grandes claves de la integración sudamericana. El objetivo es muy evidente, formar a nuestras juventudes en una forma, en un desarrollo de nuestros países y de nuestra región que tenga en cuenta las necesidades de la integración. Nosotros hemos estado estudiando detenidamente la ley y la Constitución. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Artículo 75, inciso 28. Dice: corresponde al Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales de él. El artículo 6 de la ley que reglamenta este artículo de la Constitución, la ley 25.880, establece algunas excepciones con respecto a esta obligación de que sea el Congreso y solo el Congreso pueda permitir el ingreso de tropas extranjeras. Algunas son razonables. Si hay un terremoto, si se necesita asistencia de algún tipo, es razonable que no se necesite la autorización del Congreso. Otras no lo son. Uno de los casos en los cuales no es razonable quitarle esta potestad al Congreso y transferir poderes otra vez al Poder Ejecutivo es en el caso del entrenamiento de tropas nacionales por tropas extranjeras, que fue para lo que venía el famoso avión de los Estados Unidos, que fue intervenido por ese particular inspector de aduanas que es el canciller Timerman. Entonces, lo que nosotros decimos, lo que proponemos, yo he presentado una denuncia penal, en primer lugar, por el incumplimiento del canciller Timerman de su obligación de notificar al Congreso de estas autorizaciones. Pero además propongo una modificación del artículo 6 de esta ley que haga, que evite que pueda tomarse la decisión de entrenar tropas de seguridad o de las Fuerzas Armadas Nacionales por parte de ejércitos extranjeros sin que tome cartas en el asunto, como establece la Constitución, el Congreso de la Nación. Porque tan importante es autorizar la entrada y salida de tropas del país como decidir con qué países quiere la Argentina que sus fuerzas de seguridad se entrenen. Y esta es una potestad y una responsabilidad que la Constitución le da al Congreso y que no estamos dispuestos a delegar en el Poder Ejecutivo, mucho menos en un Poder Ejecutivo cuyo canciller es el señor Timerman. Nosotros queremos lo siguiente:
en una república como la Argentina, el Estado no puede decirles a las asociaciones civiles cómo tiene que ser su estatuto. Pero sí puede decidir cuáles son las asociaciones civiles a las cuales está dispuesto a financiar y a quienes está dispuesto a permitirles la exención de impuestos. Y para esto tiene que haber, el proyecto de ley prevé que haya dos tipos básicos de asociaciones civiles. Uno que respeta las mismas reglas institucionales que respeta la República Argentina, es decir, elección de sus autoridades y en particular de su secretario general, en el caso del señor Moyano, o del presidente, en el caso de la AFA, el señor Grondona, elección por el voto directo de todos los afiliados. Voto directo, igualitario y secreto para todos los afiliados para decidir quién va a ser el secretario general de la CGT y quién va a ser el presidente de la AFA y de todas las asociaciones civiles. Otra cosa que tiene que existir y que existe en la institucionalidad de la República Argentina y que tienen que respetar las asociaciones civiles, tiene que ser la presencia de las minorías en la comisión directiva. En los cuerpos directivos tiene que estar representada la minoría para que la mayoría no haga de la asociación civil una simple cáscara que sirve solamente para que los Moyano y los Grondona hagan sus negocios. Y finalmente no puede haber reelección. Tiene que haber la misma regla que rige en el caso de la presidencia de la Nación, que es una sola reelección en forma consecutiva. Las asociaciones civiles que respeten esto podrán seguir manteniendo la exención de impuestos y gozar de algunos subsidios o de algunas formas de apoyo por parte del Estado. Las que no lo hacen, como hoy la AFA o la CGT, no deberían recibir un peso más del Estado, no deberían recibir un peso más de fútbol para todos, no deberían más recibir exención de impuestos. En una república democrática todos los ciudadanos tienen derecho a la representación política y lamentablemente las formas actuales de la representación política en la República Argentina y en muchos otros países no incluyen a todos los ciudadanos. Debería haber un ombudsman, en realidad una oficina de ombudsman con 2 o 3 miembros parlamentarios, y esto es lo que propone el proyecto, que representen un grupo a los argentinos que viven en el exterior y otro grupo a los argentinos, a las futuras generaciones de argentinos, y que cada vez que en este Congreso se trate algún proyecto de ley que afecta a los intereses de unos o de otros, puedan, sin tener derecho a voto, pero por lo menos con derecho de voz, participar de la elaboración de los proyectos, tener voz en las comisiones y tener voz en el recinto. Es una forma de incluir a quienes han tenido que dejar el país en circunstancias lamentables que no han sido su culpa, y es una forma de incluir a nuestros futuros hijos y nietos y a las generaciones futuras de argentinos cuyo patrimonio nos toca administrar hoy con responsabilidad. ¿Qué es lo que propone la ley de ecobuses con GPS? Propone una obligación de que en 10 años todos los colectivos, todos los buses públicos, de transporte público que funcionen en las grandes ciudades argentinas, tengan que funcionar no más con diésel, o sea, no más con motores diésel, sino con 2 tipos de motores. O motores a GNC, a motores con gas, que contaminan mucho menos y son mucho menos ruidosos, o motores híbridos que combinen alguna forma de combustibles fósiles, puede ser diésel, puede ser GNC, puede ser nafta, con motores eléctricos. Todo esto va a permitir disminuir enormemente el consumo y sobre todo disminuir la cantidad de emisiones que se lanzan a la atmósfera y bajar enormemente el nivel de ruido existente en las ciudades. Y la otra parte importante son los GPS. El GPS que llevamos para ubicarnos y que en el caso de los colectivos no sirve para que el colectivero se guíe, sino más bien para que haya una oficina de control que sepa dónde está el colectivo en cada momento. Eso permite 2 cosas. En primer lugar, va a permitir controlar la frecuencia. Es sabido que en las grandes ciudades como Buenos Aires a los colectivos le dicen los Reyes Magos, porque vienen 3 juntos una vez por año. Con el mismo material rodante y con un GPS colocado que permita controlar la frecuencia, va a bastar. Se van a separar los 3 Reyes Magos, va a venir uno en la frecuencia que corresponde y vamos a tener además material sobrante para poder cubrir los servicios de noche sin que las empresas tengan que hacer un gasto ulterior. Y por otra parte, el GPS controlado desde afuera permite también saber la velocidad del vehículo.
Sabemos que el problema de la velocidad máxima de los colectivos es uno de los causantes de accidentes de tránsito principales en las grandes ciudades. Ponerle un GPS que limite la velocidad y una multa prácticamente automática va a hacer que todo el sistema se financie perfectamente apenas un colectivo no respeta la frecuencia, apenas un colectivo viola la velocidad máxima, es multado, con eso se financia perfectamente el sistema y en 10 años, en forma progresiva, la ley establece una progresividad de un 10% año por año, logramos transformar toda la flota de colectivos de las grandes ciudades argentinas, disminuir la contaminación ambiental y los accidentes de tránsito. Yo vivo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, y una de las grandes diferencias entre el sur y el norte de la ciudad es la cantidad de árboles. En el sur de la ciudad de Buenos Aires y en muchas de las grandes ciudades del país, los árboles han sido arrasados. Y arrasar con los árboles ha traído pesadas consecuencias. No hay filtro para las lluvias, no hay ninguna forma de atenuación del impacto de la contaminación ambiental. Los árboles se sabe perfectamente que ayudan a disminuir los niveles de carbono tóxico en la atmósfera y además disminuyen en una forma importante la contaminación acústica, es decir, el ruido en las ciudades porque absorben el ruido y permiten también disminuir las grandes diferencias ambientales, sobre todo de diferencias de clima, sobre todo en el verano, donde claramente la sombra de los árboles permite una forma de refrigeración, por decirlo así, natural, y por lo tanto una disminución del consumo energético de casas que si no tienen que estar permanentemente con el aire acondicionado a full. Bueno, el plan de arbolado público urbano prevé estímulos para que todas las ciudades de más de 500.000 habitantes, empezando por la ciudad de Buenos Aires y en particular por el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero que abarca a todas las grandes ciudades del país, puedan ser otra vez arborizadas, porque el árbol aporta al paisaje urbano calidez, aporta belleza, aporta disminución de la contaminación ambiental y es una de las formas más sencillas que tenemos además de ahorrar energía. Es un proyecto sobre la obligatoriedad de las luces de posición de los vehículos. La ley que reglamenta el sistema de luces de los vehículos es deficiente porque no establece una cosa fundamental, que es que cuando el motor se pone en marcha, las luces de posición, las luces bajas y de posición, tienen que estar encendidas. No tiene que haber ninguna posibilidad de que el motor del auto esté encendido y por lo tanto el auto pueda avanzar sin que tenga las luces de posición y las luces bajas encendidas. Es un pequeño detalle, pero creo que con una simple disposición, con una ley muy sencilla y que podría tener un tratamiento muy rápido, se podrían salvar las vidas de muchísimos argentinos. Porque la barbarie del tránsito argentino, el hecho de que 8.000 argentinos aproximadamente mueran todos los años en nuestro país, no es propia de un país democrático y civilizado. Hoy, si una persona se cae en una estación porque la empujan, porque trastabilló y cae a las vías, no hay forma de detener el tren hasta que es demasiado tarde. Existen algunos botones de pánico dentro de los trenes que permiten detenerlo, pero no existe ninguno para detenerlo desde la estación subsiguiente. Y ha habido muchos accidentes de este tipo, gente que cae a las vías en una estación de tren o en un subte y que es arrollada porque no hay forma de detener el tren o el subte que llega a tiempo. Es una disposición muy simple que haya un botón de pánico para estos casos, para quienes están en la estación puedan enviar una señal para que el conductor del tren y el subte detenga inmediatamente la marcha. Los últimos 4 proyectos de ley son 2 dedicados al deporte y 2 a la cultura. 2 actividades que han formado siempre parte de mi vida. Yo he sido entrenador de equipos profesionales de voleibol en Argentina, en Italia y en España. He sido profesor del Instituto Nacional de Educación Física, del Instituto Nacional de Deporte. Soy licenciado en altos rendimientos deportivos y he sido profesor de la cátedra de entrenamiento de la licenciatura de altos rendimientos deportivos de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino. Y creo que hay una gran injusticia arquitectónica, por decirlo de alguna manera, con respecto a 2 especialidades deportivas que tienen miles y miles de adeptos,
que juegan chicos de todas las edades y de todas las clases sociales, que han prestigiado a la República Argentina con las actuaciones de sus equipos en los campeonatos mundiales y en las Olimpiadas, y que todavía no tienen un estadio propio en la capital del país. Me refiero al básquetbol y al voleibol. Nosotros creemos que se puede perfectamente y en forma perfectamente sustentable desde el punto de vista económico realizar un estadio de alto rendimiento adaptado a las exigencias que las federaciones internacionales de básquetbol y de voleibol fijan para los campeonatos mundiales. Nos parece razonable que esté ubicada en la zona sur de la capital del país. No existen en la ciudad de Buenos Aires estadios para recitales culturales, para recitales musicales, para las manifestaciones culturales de todo tipo, de un tamaño intermedio, alrededor de 15.000 o 20.000 personas. Se pasa de Obras a River, que son dos tamaños, uno a veces queda muy chico, el otro queda muy grande. En la segunda parte del año 2009, después de que la oposición había ganado las elecciones, el kirchnerismo avanzó con un parlamento deslegitimado que no respondía ya a la voluntad expresada por los argentinos y consagró algunas leyes vergonzosas. La ley de medios fue una, la reforma política, cuyas consecuencias se ven muy claramente hoy también, y una tercera ley fue la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Vimos con enorme satisfacción la iniciativa de crear este Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para darle apoyo a los deportistas olímpicos que muchas veces son desconocidos, no tienen apoyo suficiente del Estado. El problema es que la ley en sí fue muy mala. La ley básicamente tenía serios problemas. En primer lugar, era una ley de corte fuertemente neoliberal, por decirlo en términos que utiliza frecuentemente el oficialismo, que le daba a un empresario privado, el presidente del Comité Olímpico Argentino, el señor Berten, la potestad de administrar fondos del Estado enormes sin rendir cuentas y designando a sus amigos de acuerdo a su propio criterio personal. El segundo punto objetabilísimo de la ley es que se establecía no con fondos del Estado, sino con fondos que pagaban los argentinos más pobres cuando pagaban sus abonos a la telefonía móvil. Nosotros, por lo tanto, presentamos un proyecto de modificación de la ley del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa con la que, repito, estamos perfectamente de acuerdo, pero que tiene que ser profundamente modificada. En primer lugar, la financiación tiene que ser con fondos del Estado y no con un impuesto ulterior a los teléfonos celulares. En segundo lugar, es fundamental que en la designación de los cuerpos técnicos y de los cuerpos profesionales no haya arbitrariedad, no se designen a dedo, haya un programa de concursos como lo hay en cualquier universidad en la cual se designa un profesor titular, existe un procedimiento de concurso que hay que respetar para que las designaciones no sean por favoritismo, por amiguismo o por acomodo. Aquí también son fondos que provienen del Estado y por lo tanto el proceso tiene que ser un proceso de designación por concurso. Otra cosa particularmente deficitaria de la ley, indignante diría yo, fue el absoluto desconocimiento que han hecho del Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico no figura en la ley dictada por un gobierno que ha hecho del tema de las discriminaciones uno de sus caballitos de batalla. En nuestro proyecto de ley, el Comité Paralímpico es reconocido como uno de los fundadores del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, junto al Comité Olímpico Argentino y a la Secretaría de Deportes de la Nación. Finalmente, un aspecto que nos parece fundamental y que ya he mencionado en otras leyes. No puede haber una reelección permanente del presidente. Tiene que haber una alternancia y tiene que haber un plazo máximo de desempeño en el cargo para que no se produzca en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo lo mismo que sucedió en estos últimos años en la Asociación del Fútbol Argentino. Y quisiera hacer hincapié en esto. A mí me ha molestado particularmente que hayan presentado desde la Secretaría de Deportes de la Nación y desde el Comité Olímpico Argentino estos intentos de mejora de la ley como oposiciones a la ley, como un intento de desactivar la existencia del ente. Por eso quisiera dirigirme a los atletas y a los deportistas argentinos, sobre todo los deportes amateur, cuyo
esfuerzo de todos los días conozco en primera persona porque durante 20 años he entrenado equipos profesionales y no profesionales de voleibol en la República Argentina. Se necesita el ente nacional de alto rendimiento deportivo, se necesita que tenga capacidad de transformar el deporte olímpico nacional, pero se necesita también mecanismos de control para hacer que los fondos lleguen a donde tienen que llegar y los mecanismos de designación sean por justicia, sean por mérito y no por la arbitrariedad de quien tiene hoy el poder. Los dos últimos proyectos tienen que ver con la cultura y en particular con el tango. Por eso, pensando qué se puede aportar desde el Congreso Nacional a la cultura del tango, he pensado estos dos proyectos. El primero es la Casa del Tango. Todos ustedes conocen la Casa del Teatro y saben para qué sirve la Casa del Teatro. Las viejas glorias del Teatro Nacional, que después, al final de sus vidas, no tienen dinero o están en una situación social difícil, tienen una asistencia, tienen un lugar donde pueden vivir, tienen una forma de pasar la última etapa de sus vidas de una manera digna, ligados además a la actividad a la que dedicaron sus vidas, que es la del teatro. Yo creo que se puede hacer una cosa muy parecida con el mismo modelo con el tango. Digo, hay un montón de grandes glorias de gente que formó parte de la gran tradición del tango argentino, que hoy permite que tantos turistas visiten las ciudades y creen puestos de trabajo, que permite que muchos chicos se dediquen a enseñar tango y se ganen la vida difundiendo una parte importante de nuestra cultura. Y toda esa gente que haga hecho su contribución no ha tenido una retribución, porque hoy el tango es un gran negocio y en los momentos en los que ellos eran los grandes bailarines. Yo propongo la creación de una Casa Nacional del Tango Carlos Gardel, de una sala de conciertos pequeña ligada a esto, donde se puedan organizar conciertos. Propongo el nombre de Osvaldo Pugliese, en mi opinión, dentro del tango clásico, y en ese sentido dejo un poco afuera a Piazzolla, dentro del tango clásico, en mi opinión, el más grande de los directores de orquesta, y de un salón de baile que propongo el gran bailarín, entre los dos grandes bailarines históricos del tango han sido Cachafaz y el Virulazo. Por ser más moderno me parece que el de Virulazo podría ser el nombre apropiado. Pero más allá de los nombres, lo interesante es la idea de que la cultura nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, rescate a quienes han formado parte de su tradición cultural y les permita un presente digno, y un presente digno relacionado con el baile, con la danza, con la ejecución musical, con el canto, que es a lo que han dedicado toda su vida. Y el otro proyecto que planteo es el de las glorietas culturales. El modelo es muy fácil. Cualquiera que vaya, sobre todo los sábados y domingos, toda la semana, pero cualquier sábado y domingo a partir de las 7 en las Barrancas de Belgrano se desarrolla una ceremonia muy, muy interesante de la que yo participo desde hace mucho tiempo, que es una milonga al aire libre, armado por una persona, Marcelo Salas, que tuvo una extraordinaria iniciativa, que fue llevar su música ahí, organizar y pasar la gorra, para que el que quisiera bailar tango tuviera un lugar donde no tuviera que pagar entradas si no tenía dinero y pudiera colaborar con bastante dinero si tiene la posibilidad. Yo me he puesto a pensar que la generalización de esta experiencia en todos los barrios de la ciudad sería muy interesante, y que cada una de las 15 comunas de la capital federal debería tener una glorieta abierta durante toda la semana para el tango, pero también para el folclore, también para el teatro, también para un montón de actividades culturales que se pueden hacer al aire libre. Y eso tendría muchísimas ventajas, más allá de lo cultural. También tiene ventajas desde el punto de vista de la socialización, de la integración social dentro del barrio, y también una enorme ventaja de seguridad. Quiero decir que mejor que enrejar una plaza es llenarla de gente que va a desarrollar una actividad cultural y que garantiza con su presencia los niveles de seguridad mínimos. Bueno, estos son los 15 proyectos legislativos que estoy proponiendo. Yo creo que son buenos proyectos que abarcan una gran cantidad de temas: educación, relaciones exteriores, institucionalidad republicana, transporte y espacio público, deporte y cultura. Es una vasta agenda de temas que refleja mi participación en las 7 comisiones y en los 2 parlamentos regionales. Y creo que es una contribución que uno puede hacer desde una banca de diputados de la Nación. Tengo la esperanza que, independientemente de la
del resultado de las elecciones de octubre, tengamos en el próximo periodo legislativo un Parlamento más participativo, un Parlamento más equilibrado, un Parlamento que respete sus reglas de funcionamiento, un Parlamento en el cual los únicos proyectos aprobados no sean solamente los del oficialismo, cualquiera sea el oficialismo, ni aquellos que aprueban los aliados del oficialismo como una especie de prebenda que se les concede graciosamente para participar de las votaciones en todas las cuestiones importantes. Espero que el motivo por el que estamos acá, que es representar las opiniones políticas de los ciudadanos que nos han votado y tener iniciativas legislativas que ayuden a mejorar la situación en nuestro país, pueda ser cumplido independientemente de cuál sea la fuerza política que se imponga en las elecciones nacionales.